De todo un colegio. Muy bien, vamos a iniciar la presentación. A compartir pantalla, compartir, ocultar. Por si acaso se encuentran mis delegados de aula. ¿Sí? ¿Están mis delegados de aula? Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Antes de comenzar voy a ponerles aquí en el chat las claves de la semana 11 y el link de esta semana 12 para que puedan practicar en la plataforma Quizzes. ¿Entendido? Muy bien, ahora sí. Voy a comenzar a mostrar. Perfecto. Estimado delegado, confírmame por favor si ya se está proyectando el PPT. Sí, profesora. Muy bien, muchísimas gracias, delegado. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces ya nuestra semana número 12 de clase. Bien, wow, ya estamos semana 12, chicos, interesante. Bien, aclarando un detalle. Recuerden que hasta la semana pasada hemos trabajado literatura latinoamericana. A partir de ahora, hasta la última semana de clase, nos vamos a centrar y enfocar en literatura peruana, chicos. Ahora sí, entramos a nuestra literatura. Que ojo, cuando vamos a trabajar la literatura peruana, es sumamente importante que tú tengas en cuenta la historia del Perú. ¿Por qué? Porque en base a los contextos que se vivieron en los diversos años, vamos a ver pues que esos contextos van a servir de motivación para crear ciertas obras literarias, para poner quizás sus puntos de vista, sus pensamientos de varios de esos autores que vamos a trabajar. Así que por favor, es importante que tú vayas repasando historia del Perú para que de esa manera nos ayudemos aquí en literatura. ¿Entendido? Muy bien. Cuando hablamos nosotros de literatura peruana, es importante tomar en cuenta esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque justamente nuestra literatura peruana se divide en tres periodos importantes. La literatura prehispánica, que no se sabe cuándo comenzó, pero sí se sabe cuándo terminó, ¿entendido? Cuando hablamos de literatura prehispánica, más que nada, ¿a qué nos referimos? Nos referimos en este caso a la literatura que se desarrolló antes de qué? Antes de la llegada de los españoles, ¿entendido? Por tanto, el año que va a marcar la diferencia entre esta literatura y la siguiente va a ser en 1532, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué ese año? ¿Qué ocurrió en 1532, por favor? ¿Qué ocurrió? Activa tu audio o escribe en el chat, por favor. ¿Qué ocurrió en 1532? Llegan los españoles. Perfecto, muy bien. Llegan los españoles. ¿A dónde? Justamente aquí a nuestro país, ¿verdad? ¿Quién llega? Pues llega Francisco Pizarro con toda su escuadrilla de españoles. ¿A qué? A conquistar esta nueva tierra que están conociendo. Y con la llegada de los españoles, chicos, se da una nueva etapa en nuestra historia, que es la etapa de la colonización. Y justamente en esa etapa de la colonización, o también conocido virreinato del Perú, también se desarrolló literatura, chicos. Hubo literatura durante la época colonial. Bien, esa época colonial, como tú debes saber, duró varios, pero varios siglos, ¿entendido? ¿Hasta qué año? Hasta el año 1821. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en el año 1821, chicos? Y que dicho sea de paso, este año se cumple el bicentenario. Independencia. Se proclama la Perfecto. independencia. Muy bien, se da la proclamación de la independencia, con lo cual, pues, nuestro querido amiguito San Martín, ojo, don José de San Martín, no el santo, por si acaso, bien, llega justamente aquí al Perú y proclama la independencia, donde dice, no, a partir de ahora en el Perú, pues, es libre e independiente por la voluntad de sus hombres y una serie de pasos más, ¿verdad? Y con la proclamación de la independencia, la historia de nuestro país cambia también. ¿Por qué? Porque se da la etapa de la república. República que nosotros vivimos hasta el día de hoy, chicos. Y por tanto, durante los años, desde 1821 hasta el día de hoy, pues se ha desarrollado también literatura. Pero ojo, esta literatura republicana ahora sí se va a subdividir por corrientes literarias. Bien, entonces,
Esto, chicos, es importante que sepan este esquema para poder ubicarnos en la historia y de esa manera desarrollar cada uno de estos periodos. El día de hoy nos vamos a enfocar en estos dos primeros, la literatura prehispánica y la literatura colonial. Comencemos entonces con la primera, la literatura peruana prehispánica. Y aquí tenemos que aclarar algo sumamente importante, chicos. Nuevamente te repito, si es prehispánica, nos referimos que es la literatura que se desarrolló antes de la llegada de los españoles. Bien, la pregunta de millón es, ¿en realidad aquí en el Perú se hacía literatura antes de que llegaran los españoles? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Hubo literatura antes de la llegada de los españoles? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Alguno dice que no, por si acaso? ¿O todos estamos de acuerdo que sí? se lo han dicho sí. Claro que sí. Muy bien. Sí, chicos, la respuesta es sí. ¿Por qué? A ver, chicos, nuevamente, recordemos, ¿qué significa literatura? ¿Cuál es el significado básico? Que la literatura es el arte de expresar sentimientos y pensamientos. Y pues en este caso, nuestros compatriotas de la época prehispánica sí se expresaban, pues chicos. Y más aún, ellos se expresaban sus sentimientos y sus pensamientos mediante ¿qué? Mediante cantos, mediante oraciones, rezos, ¿verdad? ¿Qué más? Mediante la creación de estas historias donde mencionan a sus dioses, ¿entendido? Que ayudaban a los hombres aquí, a ayudar en la tierra, en la agricultura, etc. Por tanto, estos indígenas, o esta parte de la cultura indígena de esta época prehispánica, sí hacían literatura. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que ellos hacían literatura sin saber que eso era literatura. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Vamos a lo siguiente, por favor. En esta ocasión, la palabra clave para la literatura peruana prehispánica va a ser la oralidad. ¿Entendido? Repito, palabra clave, la oralidad. ¿Qué significa la oralidad, chicos? ¿Qué entiendes tú por oralidad? Activa tu audio o escribe en el chat. ¿Qué cosa será la oralidad? Que se expresen usando la voz. Exactamente, muy bien. ¿Alguna otra respuesta más, por si acaso? La literatura se daba hablando. No, Claro tocando que sí, también. muy bien, claro que sí, chicos. La literatura de esta etapa, como bien acaban de decir, ¿qué se utilizaba? La boca, chicos, la boca, ¿bien? Es decir, se utilizaba la voz, ¿entendido? Se utilizaba el habla para poder transmitir sus expresiones, sus sentimientos y sus pensamientos, ¿entendido? La voz. Acuérdate que en esa época no había una escritura oficial, más aún, no son pocas las culturas que utilizaban algunos símbolos, ¿no? De escritura, pero no era algo oficial y tampoco hay escritos de estas expresiones, de estos cantos, de estas historias de esta época, ¿entendido? Entonces, la oralidad va a ser el medio por el cual la literatura prehispánica se ha desarrollado, ¿bien? Entonces, vamos a ver que esta literatura más que prehispánica, más que nada nos referimos a la época de justamente del incanato, porque como dice, ¿no? Es antes de la llegada de los españoles, ¿bien? Por tanto, recuerda tú que en este caso la única manera que se puede, perdón, en este caso que las composiciones que se decían en esta época pues eran orales, ¿bien? Ojo, recuerda que la lengua oficial en este caso de la oralidad y de esta época pues era el quechua o también conocido como el runa sin, ¿bien? Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber las manifestaciones literarias de esta época prehispánica si estamos aclarando que no había escritura? Pues bien, ocurre que durante la época de la conquista, es decir, que ya llegaron los españoles, ellos obviamente llegaron sabiendo escribir. Y uno de esos españoles, ¿quién fue? Francisco de Ávila, chicos, que cuando llegó, justamente, él tuvo la intención de anotar, de registrar estas historias, estas manifestaciones literarias en quechua, chicos, en quechua, porque era la lengua que se hablaba en ese entonces cuando él llegó. Bien, y mucho tiempo después, ya en los años 1900,
Vamos a ver que nuestro amigo José María Arguedas va a encontrar los escritos de Francisco de Ávila y como Arguedas sabía quechua, ¿qué va a hacer? Los va a traducir. Y en este caso se va a publicar esta famosa obra llamada Dioses y Hombres de Huarochirí, que como te repito, gracias a José María Arguedas, es que nosotros conocemos las historias, las primeras manifestaciones literarias que se daban en esa época. Bien, cuando hablemos de la literatura prehispánica, perdón, la literatura peruana prehispánica, obviamente nos referimos pues a la literatura durante la época del incanato, que no es una época pequeña, es una época muy, pero muy amplia, ¿verdad? Y por tanto, tú debes saber por historia que el incanato no es más que nada un imperio, chicos. Recuerda que nuestro país, o en ese entonces, pues vivía del imperio incaico, que como tú ves aquí en imágenes, ¿no? Este imperio incaico no era nada pequeño, ¿no? Mira todo lo que llegó a abarcar el imperio incaico, ¿verdad? Y sobre todo, algo que también se destaca y los españoles tuvieron que admitir, es que este imperio incaico era sumamente organizado, chicos. Bien, como te das cuenta, este imperio incaico, cuya capital era el Cusco, pues estaba dividida en 4 grandes suyos, ¿verdad? Chinchay suyo, Anti suyo, Conti suyo y el Coya suyo. Y cada uno de estos suyos pues manejaba una organización muy particular donde todos dependían de quién, todos dependían de la decisión del Inca, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora dime, por favor, pregunta de cultura general. ¿Quién fue el Inca o los Incas que lograron esta mayor expansión del imperio incaico? ¿Quiénes fueron? Activa tu audio o escribe en el chat. ¿Quién fue el Inca o los Incas que lograron la mayor expansión del imperio incaico? Pachacute. Pachacútec, ya, muy bien. ¿Alguna otra respuesta más? Atahualpa. Atahualpa, bueno, recuerden que Atahualpa fue el último Inca, ¿verdad? Por tanto, él ya tuvo este imperio ya listo. Sus hijos de Pachacute. Claro que sí, muy bien, como dentro de uno de ellos, nuestro amigo Tupac Yupanqui, ¿verdad? Entonces, recuerda que Pachacútec es considerado uno de los incas que logró la mayor expansión de este territorio. ¿Por qué? Porque Pachacútec era un hombre muy estratégico. Él justamente supo conquistar poco a poco las tierras donde estaban otras pequeñas culturas y las pudo insertar a la suya, a la del imperio incaico, y por fin lograr todo ese dominio territorial que se conoce. Bien, entonces el Inca aquí, pues es un personaje sumamente importante que se desarrolló en toda esta etapa de la historia. Ahora, debes también recordar, por cultura general, que en este imperio incaico, la actividad más importante, ¿cuál era? La agrícola, ¿entendido? El imperio incaico se encargó mucho de poder trabajar la tierra. ¿Para qué? Para poder generar producción de alimentos y de esa manera sostener a todo el imperio incaico. Bien, ahora sí. Tomando muy en cuenta estos datos importantes, hay que señalar cuáles eran las características de esta literatura peruana prehispánica. Primero que nada, como tú hemos aclarado, en este caso la oralidad va a ser un eje fundamental, ¿no? Las manifestaciones literarias de esta época se hacían de manera oral. Y aquí en imágenes estamos viendo, ¿verdad? Aquí vemos personas cantando, tocando algún instrumento, ¿bien? Ahora, si te das cuenta, no es solo una persona la que la hace, sino vamos a ver varias personas. ¿Por qué, chicos? Porque estas manifestaciones literarias se hacían de manera colectiva, ¿entendido? ¿Qué quiere decir? Quiere decir en este caso que vamos a ver varios grupos que se van a encargar de hacer los cánticos para poder, en este caso, mostrar sus expresiones. Ahora, si ves esta imagen, una pregunta, ¿a quién le están cantando? ¿A quién estará cantando este grupo de personas? El dios Sol. Al dios Sol, ¿verdad? ¿Y por qué se le canta al dios Sol, chicos? ¿Por qué?
¿Qué significado representaba el sol aquí en esta literatura peruana prehispánica? ¿Qué representa el sol? La máxima deidad de los incas. Exactamente, ¿verdad? Tú debes saber que dentro de la cosmovisión andina, el sol es considerado como un padre. ¿Por qué? Porque gracias al sol es que el hombre puede hacer sus funciones, puede trabajar, puede hacer sus actividades, y también gracias al sol se puede generar ¿qué? Una buena siembra y una buena cosecha. Pero date cuenta algo, si te das cuenta en este caso, los hombres le están dando ¿qué? Le están dando vida al sol, ¿verdad? A este ser natural que no habla, no dice nada, pero para la creencia de este pueblo, el sol ayuda, el sol manda, el sol hace que la tierra sea productiva, sea fértil. Es decir, aquí vamos a ver que esta literatura tiene una tendencia animista. ¿Qué significa el animismo? Que justamente es cuando se le da vida a las cosas o a los elementos de la naturaleza, ¿bien? Ahora, ¿será el sol el único elemento que se le da la vida, se da ese animismo? ¿Será el único, perdón? ¿Qué otros elementos naturales también se les dio la vida dentro de la creencia? La Pachamama. Obviamente, claro que sí, nada más y nada menos que la Pachamama, ¿verdad? Que es la madre tierra, ¿sí o no? Por eso, estos hombres le cantaban al sol y al padre y le cantaban a la madre, ¿para qué? Para que les ayuden a la buena siembra y sobre todo a la buena cosecha, chicos. Entonces, date cuenta algo también, la mayoría de las manifestaciones literarias tenían una temática agrarista, ¿entendido? Para que justamente haya eso, haya mayor producción de alimentos para que pueda sostenerse todo el imperio incaico. Bien, entonces date cuenta, la literatura peruana es oral, es animista, es colectiva y es agrarista. Una última característica que también debes tomar muy en cuenta es el clasismo, ¿entendido? Quiere decir que dentro de ese imperio incaico tú debes saber que también estaba dividido en clases sociales, ¿verdad? El Urim Pacha y el Hanan Pacha. El Urim Pacha, pues, de la clase alta y el Hanan Pacha de la clase baja. Ahora, en cada una de estas clases vamos a tener a unas personas que son consideradas como los maestros, ¿entendido? Y esos maestros son justamente quienes se encargaban de crear estas composiciones, estos cantos, o de también crear estas historias, ¿no? Donde expliquen, pues, los orígenes de los pueblos. Por eso, chicos, a estos maestros, dependiendo de la clase social a la que pertenecía, tienen un nombre particular. En el caso del Urim Pacha, es decir, de la clase alta, los maestros van a ser llamados los amautas, ¿entendido? Y en el caso del Hanan Pacha o la clase baja, vamos a tener que los maestros aquí van a ser los jarabicus, ¿entendido, chicos? Estos, mira estos nombres, ¿no? Amauta, jarabicus, pues son nombres que hasta el día de hoy, por ejemplo, varias personas o varias entidades pues los utilizan porque tienen significados muy simbólicos arraigados aquí en esta literatura peruana prehispánica. Bien, ahora, si queremos desarrollar bien y poder entender un poco más esta literatura peruana prehispánica, debes saber que aquí también se desarrollaron géneros literarios, ¿entendido? Uno de ellos se podría decir que fue el género épico, chicos. ¿Te acuerdas cuál era la palabra clave del género épico? Semana 1 de clases. ¿Cuál era la palabra clave del género épico? ¿Héroes? Héroes. Hazañas. Ya. Hazañas. Muy bien. ¿Cuál era? Justamente las grandes hazañas y hechos gloriosos, donde adentro de esas grandes hazañas y hechos gloriosos, ¿quiénes encontramos? A los héroes, ¿verdad? Estos seres sumamente importantes que luchan por el otro y no por sus propios intereses. Bien. Ahora, aquí vamos a ver que dentro de este género épico, vamos a ver que aquí en el Perú se van a desarrollar dos especies muy interesantes, que es el mito y la leyenda.
En el caso del mito, para poder diferenciar, vamos a ver que este se encarga de explicar el origen del mundo, es decir, explicar por qué existen estas montañas, explicar por qué existe este río, explicar, por ejemplo, por qué en este caso existe tales acantilados. O sea, van a explicar el origen geográfico, si queremos ponerlo así, del mundo, ¿entendido? Y para poder explicar el origen, pues van a utilizar a deidades, a personajes sobrenaturales que son pues los dioses, ¿entendido? Un ejemplo claro de mito es el famoso mito del dios Kuniraya Viracocha y la doncella Kaviyaka, ¿bien? Como bien has escuchado, Kuniraya Viracocha es un dios, ¿bien? Y como todo dios, tú debes saber, tiene un poder. ¿Cuál era el poder del dios Kuniraya Viracocha? Pues era el poder de transformarse en lo que él quisiera. ¿Te acuerdas de literatura griega, nuestro amigo Zeus? Pues bien, aquí en el Perú también tenemos un Zeus peruano, que es nada más y nada menos que Kuniraya Viracocha. Se transformaba en lo que quisiera, en animal, en planta, en río, en personas, en lo que él absolutamente quisiera. Y un día ocurre pues que nuestro amigo Kuniraya Viracocha estaba ahí tendido en el valle, viendo el cielo y todo lo demás, cerca a un río. Y justamente en ese río, ¿quién se aparece? Una muchachita sumamente hermosa, cotizada por todos los hombres de su pueblo, que se llama Kaviyaka. ¿Qué pasa? Pues Kaviyaka se estaba acercando al río para poder lavar su ropita. Cuando Kuniraya Viracocha la ve, en este caso se queda sumamente anonadado por la belleza de Kaviyaka. Bien, y es por eso que él rápidamente se transforma en un ave. ¿Y qué hace esta ave? Pues busca y se posa en un árbol de lúcumo que estaba cerca del río. Y desde ahí, pues mira, ¿no? Mira la hermosa Kaviyaka por todos los ángulos. Dice, esta mujer está sumamente hermosa. ¿Y qué hace, pues, el dios Kuniraya Viracocha, que ahorita es un ave? Pues corta un lúcumo, un fruto, ¿y qué hace ahí? Pues a toda potencia inserta sus espermas y luego lo lanza y hace caer el fruto cerca de ¿quién? Cerca de Kaviyaka. Kaviyaka cuando ve pues un lúcumo, ¿no? Lo levanta y dice, oh, qué fruta tan apetitosa, qué madurita, se nota que está jugosa. ¿Y qué hace? Empieza a comerse todo el lúcumo y no deja nada, ni la pepa. Y producto de esta situación de comerse el lúcumo, ¿qué va a pasar con Kaviyaka? Pues 9 meses después, nuestra querida Kaviyaka da a luz a una niña, ¿entendido? Pero tú te imaginarás, ¿no? Esta época, ¿cómo es posible que una mujer dé a luz a una niña sin saber quién es el padre, ¿verdad? Por eso la pobre Kaviyaka, pues que era asediada por todos los hombres, ahora está indignadaza porque no sabe quién es el padre. Y es por eso que Kaviyaka, para salvar el honor, salvar su honor, ¿qué hace? Pues organiza una fiesta donde invita a todos los hombres del pueblo para poder averiguar quién es el padre de su hija. Todos los hombres van a la fiesta con sus mejores trajes, con sus mejores tocados, con sus mejores joyas, ¿no? Porque todos querían ser el padre de Kaviyaka, ¿no? Oye, ¿qué sucede entonces? Kaviyaka se presenta. Perdón, antes de ello, aparte de los hombres, ¿quién más estaba? Pues había aparecido en la fiesta un hombre viejo, harapiento, todo ahí, entonces todos dicen, ¿cómo es posible que hayan invitado a él también? Y este hombre viejo, pues es nada más y nada menos que Diego Kuniraya Viracocha. ¿Y qué hace entonces? Pues este viejo se ubica al costadito nada más de la fiesta para poder ver y presenciar qué va a suceder. Bien, ahora sí, Kaviyaka se aparece pues en medio de la fiesta con su bebé en brazos. ¿Y qué hace? Pues suelta a la bebé, la pone del piso y le dice, ¿no? Anda a buscar a tu padre para pedir la pensión alimenticia, anda. ¿Y qué hace entonces? Pues la pequeña bebé que recién sabía gatear, poco a poco está gateando, ¿no? Y todos los hombres expectativos diciendo, ya me va a tocar, yo voy a ser el papá, ¿bien? Y al final, pues la niña, la bebé, gatea y poco a poco se aleja de los hombres. ¿Y hacia dónde se dirige? Pues se dirige justamente a este hombre viejo harapiento. Cuando Kaviyaka se da cuando ve el escenario que su hija ha reconocido a su padre en ese hombre, pues ella indignadísima, ¿no? Se dice, pues ¿cómo es posible que haya sucedido eso si ni en mis peores borracheras me hubiera metido con ese tipo de hombre? ¿Y qué hace Kaviyaka? Pues horrorizada, rápidamente coge a la bebé en brazos y sale corriendo, disparada de la fiesta, a un punto que ni siquiera ella misma sabía, solamente quiso correr.
¿Qué pasa luego? Ocurre que los hombres que estuvieron en la fiesta, pues se dan cuenta que posiblemente Cabillaca fue abusada por este hombre viejo. Y ellos obviamente querían cobrar justicia ante el hombre. ¿Qué hacen entonces? Pues van, traen las piedras, palos y todo lo demás y se van contra el viejo harapiento. Pero en ese momento, ¿qué hace este viejo? Pues se transforma en quién, en el dios Kuniraya Viracocha, ja, 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 y el dios Kuniraya pues le da los golpes a más no poder, y él también, ¿qué hace? Sale corriendo de la fiesta, ¿bien? Cabillaca pues corre y corre, corre, sin darse cuenta que está acercándose poco a poco, ¿hacia dónde? Hacia las costas peruanas, y en este caso Kuniraya Viracocha pues está buscándola en el camino. Y es por eso que en el camino también vamos a ver que el dios Kuniraya Viracocha se va a encontrar con ciertos animales, donde unos lo van a motivar a seguir buscándola, como otros pues no, lo van a desanimar, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que, por ejemplo, vamos a ver que estos animales que los anima, el dios Kuniraya Viracocha pues le lanza una bendición, ¿no? Como por ejemplo al cóndor, diciéndole pues que va a ser un ave importante en la historia del Perú, un ave nacional, al puma que también le dice, ¿no? En este caso, pobre de aquel hombre que atente contra tu vida, porque va a ser maldito por siempre, ¿verdad? Y a estos animales, como te repito, todos los sigue bendiciendo. Al contrario, va a pasar con los animales que lo desanimaban, ¿no? Que, por ejemplo, le dicen, no, ya fue, ya, búscate otra, ya fue, ya, no la vas a encontrar, no la vas a encontrar. Y estos animales, como te repito, pues, el viejo Niraya Viracocha los va a maldecir, como por ejemplo, en este caso, a la serpiente, por ejemplo, diciéndole pues que va a ser siempre un animal rastrero, al zorrillo, que en este caso pues le dice que siempre va a ser un animal maloliente, y al tucán, por ejemplo, diciéndole que jamás, que siempre va a tener ese pico tan grande que jamás podrá poder comer ni masticar bien, ¿no? Y así sucesivamente, ¿bien? Mientras que el dios Niraya entonces está bendiciendo y maldiciendo animales, ¿qué pasa con Cabillaca? Pues, oh sorpresa, ella acaba de llegar a las costas peruanas y se encuentra donde, enfrente del inmenso mar, ¿bien? Y cuando voltea, pues se da cuenta que poco a poco hay un hombre que se está acercando hacia ella. Ella sigue pensando que es justamente el padre de la niña y que quiere hacerle algún daño. Por eso, ¿qué hace Cabillaca? Pues ella agarra muy fuerte a su bebé y se insertan hacia el fondo del mar, donde la diosa, ¿con qué hace con ellos, con ellas dos? Pues rápidamente las transforma en ¿qué? En islas, ¿verdad? Donde justamente Cabillaca va a ser una isla grande y la bebé va a ser una isla pequeña. Bien, ahora, ¿estas islas existen? Pues sí. ¿Dónde las podemos encontrar? Pues nada más y nada menos que en Pachacamac, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el mito de Kuniraya Viracocha y Cabillaca es la explicación del origen, en este caso, de las famosas islas de Pachacamac, que espero que por favor en algún momento, si ya lo conoces bien, y si no, pues te invito a que viajes a Pachacamac para que las encuentres, ¿bien? Así es, chicos, entonces, el mito es justamente explicar el origen del mundo. Todo lo contrario es justamente la leyenda. La leyenda, chicos, más que nada se va a basar en la historia de nuestro país, pero esta historia va a tener algo de ficción y por tanto, como va a tener algo de ficción, va a ser considerada una leyenda. Como por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayar, ¿verdad? Recuerda que la leyenda de los hermanos Ayar cuenta, pues, que entre las montañas salieron ¿cuántos? Salieron 8 humanos, ¿entendido? De los cuales 4 fueron varones y 4 mujeres, que entre ellos se llamaban hermanos, ¿entendido? ¿Cuál era la misión de estos 8 hermanos? Pues ir a buscar un lugar donde pudieran fundar un nuevo pueblo. Y así es, en el camino, pues tanto los 4 hombres como las 4 mujeres salieron y caminaron constantemente. Pero también en el camino vamos a ver que entre estos hermanos va a haber ciertas disputas, a tales puntos que van a ser castigados. Como por ejemplo, uno de estos hermanos va a ser encerrado en un tambo, que es como una especie de calabozo. Otro hermano va a ser convertido en piedra. Y otro hermano pues es transformado en una enorme ave, en una enorme águila, ¿bien? ¿Y qué hermano es el único que queda? Pues Ayar Manco, chicos. Y este hermano Ayar Manco
se va a quedar ¿con quién? Con las 4 mujeres. ¿Y los 5 qué van a hacer? Pues van a llegar hasta el Cusco, o Cusco, lo que hoy día conocemos, y van a fundar pues nada más y nada menos que el Imperio Incaico. ¿Bien? Entonces, tú debes saber por historia que sí existió un inca llamado Manco Cápac, que es el mismo Ayar Manco, ¿verdad? Esta sí es la parte de la historia. Y la ficción es justamente la historia inventada que se le explica pues para señalar la historia de la fundación del Cusco. ¿Entendido, chicos? Esa es una leyenda. Bien, eso es por parte del género épico, en este caso de la literatura peruana prehispánica. ¿Entendido? Otro género literario que se desarrolla en esa literatura prehispánica es el género lírico. Bien, y este género lírico más que nada es representado por cantos, chicos. Vamos a ver pues que en esta época prehispánica se van a crear varios cantos donde la temática es diferente. Por ejemplo, aquellos cantos de amor o desamor, pues es conocido como los jarauis, ¿entendido? En cambio, estos cantos donde se le venera al dios, al sol padre o a la Pachamama, van a ser considerados cantos agrícolas, cuyo nombre va a ser el Aymuray. Luego tenemos cantos triunfales, que son cantos utilizados para los momentos de las guerras. Estos cantos van a ser llamados los jailbis, ¿entendido? Y también vamos a tener cantos fúnebres, es decir, cantos que se desarrollaban al momento del sepelio, sepulcro, o como también cantos litúrgicos, es decir, cantos de veneración a algún dios en particular. Estos van a ser llamados los ayatakis, ¿entendido, chicos? Estos 4 cantos van a ser los más importantes y conocidos durante la época prehispánica. Ahora, para que tú me entiendas un poquito más y poder, en este caso, saber cómo era un canto, aquí te traigo 2 ejemplos, ¿entendido? Este primer ejemplo que tú ves en tu lado izquierdo, como te das cuenta, y te vuelvo a recordar, ¿en qué lengua se escribía? Pues se escribía en el quechua, ¿bien? Pero aquí abajo tenemos la traducción, que dice así: sangran mis ojos de dolor, mi pecho duele de nostalgia. Paloma, ¿dónde te hallas? ¿Por qué no vuelves a tu nido? Dime, por favor, ¿qué tipo de canto estamos presenciando aquí en este ejemplo que te estoy mostrando? Sangran mis ojos de dolor, mi pecho duele de nostalgia. Paloma, ¿dónde te hallas? ¿Por qué no vuelves a tu nido? ¿Qué canto es, chicos? Harawi. Muy bien, claro que sí, nada más y nada menos que el jarawi, ¿verdad? Ahora, la pregunta ¿es un canto de amor o de desamor? Desamor. Desamor, ¿verdad? Donde si tú lo lees dice, no, sangran mis ojos de dolor, mi pecho duele de nostalgia. Nuevamente, ¿dónde está ella? Lejos, ¿verdad? Lejos de él, ¿verdad? Ahora, tú debes saber que aquí dentro de esta cosmovisión andina, a la mujer era representada por una paloma, o también cuyo nombre en quechua es la urpi, ¿no? O la urpilla, ¿entendido? ¿Por qué, chicos? Porque justamente, pues, ¿cómo es una paloma? Una paloma es purita, ¿sí o no? Blanca y pura, como todas nosotras, ¿sí o no, chicas? Claro que sí. Por eso es que la paloma simboliza siempre a la mujer por nuestra pureza, pues, chicas. Obviamente que sí. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un jarawi. Ahora vamos acá en este segundo ejemplo, que dice así. Los hombres, ¡ea el triunfo! ¡Ea el triunfo! Las mujeres, ¡hurra, varón, hurra! Los hombres, el sol poderoso, gran padre, ve el surco y dale tu aliento. Las mujeres, ¡hurra, oh sol, hurra! Los hombres, ¡ea el triunfo! ¡Ea el triunfo! Al vientre de la Pachamama que da vida y fructifica. Ajá. Veamos, por favor, cuéntame, dime, ¿qué tipo de canto estamos presenciando en este segundo ejemplo? Aymuray. Hayi. Ah, estamos entre el Almoray y el Hailey, ¿verdad? En un inicio podría ser un Hailey, no un canto triunfal, pero si vamos leyendo poco a poco, mira, acá se nos menciona al sol, acá se nos menciona a la Pachamama, ¿verdad? ¿Qué le piden al sol? Le pide que por favor
que se acerque al surco, es decir, a un río, ¿a qué? A darle tu aliento, es decir, a que genere agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en este caso llegue al vientre de la Pachamama, como dice así, ¿no? Al vientre de la tierra, ¿para qué? Para que le dé vida y frutos, ¿entendido? Entonces, si nos damos cuenta, lo que más sobresale es, en este caso, un canto agrícola, ¿verdad? Que se llama, en este caso, el Aymoray. Recuerden que el canto triunfal o el canto de guerra, que es el Haile, pues va a ser eso, ¿no? Va a mencionar, dirá, pues vamos chicos, vamos a ganar, a luchar, a ganar tal tierra y todo lo demás. Así sería un Haile, ¿entendido? Muy bien. Entonces, para finalizar con la literatura peruana prehispánica, date cuenta que esta literatura, pues es una literatura muy bonita, ¿no? Que si tú lo escucharas en quechua, uff, te quedarías fascinado, ¿verdad? Y que, ojo, la cosmovisión andina que se manejaba en esta época prehispánica se ha seguido manteniendo a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Dentro de nuestro país vamos a ver que hay varias regiones que todavía hacen ese tipo de cantos a la tierra, muchas veneraciones a la madre tierra. ¿Por qué? Porque recuerda que en un inicio nuestra cultura pues era muy respetuosa de la naturaleza, porque sabía muy bien que gracias a la naturaleza el hombre se desarrolla y el hombre puede seguir y puede continuar viviendo. ¿Entendido, chicos? Lo lamentable es que, como tú sabes, ¿qué ocurrió en el año 1532? Pues nada más y nada menos que se va a dar inicio a la literatura peruana colonial. ¿Por qué? Porque llegan los españoles, ¿bien? Tú debes saber que con la llegada de los españoles, pues se cambia totalmente nuestra historia, debido a que los españoles, pues cuando van a Cajamarca a encontrarse con el mismísimo Inca Atahualpa, ¿qué pasa? Pues en este caso ocurre para los españoles una blasfemia, ¿verdad? Por parte del Inca. ¿Alguien me puede decir qué hizo el Inca con respecto a los españoles para señalar a ellos que hubo una blasfemia, una traición? ¿Qué Tiró hizo la Biblia. Atahualpa? Tiró la Biblia. Exactamente, tiró la Biblia, chicos. ¿No? Ese acto, pues, para los españoles es una blasfemia, es una traición. ¿Cómo es posible que un hombre tire la Biblia cuando la Biblia, pues, es el elemento sagrado del Dios, ¿verdad? Pues, date cuenta que estamos hablando entre dos culturas diferentes. Para Atahualpa ese cuaderno no significaba nada, más aún lo olió y todo lo demás, pero para la cultura incaica, que no sabía escribir, obviamente que eso no es nada. Pero como te dije, los españoles se agarraron de eso, ¿para qué? Para capturar al Inca, ¿entendido? Llevarlo a un juicio para, en este caso, acusarlo. Y luego de entramparle varios delitos, lamentablemente matarlo. Y con la muerte de Atahualpa, pues lamentablemente también muere toda esta organización del imperio incaico, ¿entendido? Y se da inicio pues a que los españoles realicen las conquistas que nosotros conocemos. Ahora, ¿cuál fue la segunda estrategia de ellos para poder, en este caso, finalmente lograr cubrir todo el territorio de lo que era el imperio incaico? Pues nada más y nada menos que la estrategia fue la religión, chicos, porque tú debes saber que con la llegada de los españoles, ¿qué también llega la religión católica. Y en este caso no va a llegar un solo fraile, van a llegar un montón de sacerdotes que empezaron a ¿qué? Empezaron a adoctrinar a los indígenas, ¿verdad? Señalándoles pues que ellos no tienen otro Dios que el Dios católico, así que ya está prohibido venerarle al sol, venerarle a la tierra, no, solamente existe un Dios, es el Dios católico. Y pobre de aquel indígena que se te atreviera a ir en contra de este Dios católico. Tú debes saber que en este caso la religión pues castigaba, ¿verdad? Castigaba a los indígenas, los torturara. Más aún, tú debes saber que en esa época que había la famosa Santa Inquisición, ¿verdad? Donde vamos a enterarnos pues que ahí habían ciertas máquinas, ciertos instrumentos donde se les torturaba a todos los traidores de la religión católica. Y es así, chicos, de esa manera que muchos indígenas murieron, ¿no? Aparte, pues, del virus o la pandemia que también llegaron con los españoles y generó, pues, que murieran miles de millones de indígenas. Y eso, pues, benefició a que los españoles finalmente se quedaran y pudieran conquistar este territorio peruano. ¿Bien? Si vamos a la literatura, pues vamos a ver que esta literatura, chicos, va a estar dividida en dos vertientes.
una vertiente castellana y una vertiente quechua. ¿Por qué? Porque de todas maneras va a haber un grupo que va a seguir haciendo literatura desde la vertiente quechua. En el caso de la vertiente castellana, vamos a ver que va a aparecer una especie, entendido, que la va a caracterizar, que es nada más y nada menos que la aparición de las crónicas, chicos. ¿Qué cosas son las crónicas? Las crónicas son estos primeros documentos donde los conquistadores o los extranjeros pues van a empezar a escribir, van a empezar a reportar todo lo que están viendo de este nuevo mundo, ¿entendido? Y estos cronistas, porque así se les va a llamar, van a ser los primeros en señalar pues algunos pedazos de la historia del Imperio Incaico y también pues reportar cómo fue el proceso de la conquista, ¿entendido? ¿Cuál es el detalle? Y por favor te pido que subrayes, encierres, le pongas escarchita porque siempre preguntamos en examen. El problema o el detalle de las crónicas, chicos, es que es totalmente subjetiva. ¿Entendido? ¿Por qué es subjetiva? Porque ellos, las crónicas que escribieron los españoles, por ejemplo, son totalmente alteradas de la realidad, ¿entendido? Las crónicas no explican verdaderamente lo que encontraron. Al contrario, ellos empezaron a modificar las crónicas que escribían, ¿no? ¿Por qué? Porque tú debes saber que en esta crónica jamás, pues, ¿cómo vas a contar la verdadera forma cómo conquistaron el Perú? ¿Cómo? Imposible. Tampoco vas a escribir, pues, cómo fueron las verdaderas matanzas, ¿no? Hacia los indígenas. No, 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 eso no se escribe, eso es una blasfemia, ¿verdad? Y así entonces nos damos cuenta que la realidad que ellos presentaron en sus crónicas fue totalmente distorsionada, fuera de la realidad, ¿entendido? Y estos hechos particulares, pues también vamos a ver que van a tener ayuda de ¿quiénes? De los testigos, es decir, vamos a ver que algunos cronistas van a entrevistar a algunos indígenas para poder de esa manera conocer alguna parte de la historia de este nuevo mundo que están conociendo, ¿entendido? Dentro de la gama de cronistas que tuvo esta época colonial, vamos a ver que está dividida en tres tipos. En este caso vamos a tener a los cronistas españoles, que desde su perspectiva pues van a describir y van a reportar pues lo que era el Imperio Incaico, como por ejemplo Juan de Betanzos con Suma y Narración de los Incas, Pedro Ciesas de León con el Señorío de los Incas, ¿bien? Por otra parte, vamos a tener que en este caso hay otro tipo de cronistas que son los indígenas, que también desde su perspectiva pues van a contar y reportar cómo fue verdaderamente el Imperio Incaico, van a reportar también cómo fue verdaderamente la conquista de los españoles y sobre todo denunciar los diversos abusos que cometían los españoles en la etapa de la conquista. Y en una fusión de esos dos tipos de cronistas vamos a tener a los mestizos, chicos, quienes son hijos de español e indígenas, ¿bien? En este caso, ellos, pues que están al medio, también van a contar desde su perspectiva alguna información de lo que fue el Imperio Incaico y también de la cultura española. Aquí, ¿a quién tenemos? Pues nada más y nada menos que a Garcilaso de la Vega con sus comentarios reales, ¿bien? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar a un cronista mestizo y a un cronista indígena. Comencemos por el mestizo. Comencemos por Gómez Suárez de Figueroa. ¿Quién? ¿Quién, Miss? Gómez Suárez de Figueroa. Ah, lo que pasa es que quizás tú no conozcas a Gómez Suárez de Figueroa con ese nombre, sino tú lo conocerás como el Inca Garcilaso de la Vega. Pero ojo, ese no era su verdadero nombre, ¿entendido? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió de nombre, chicos? Tú debes saber que Gómez Suárez de Figueroa es un mestizo. Es hijo de un español que llegó justamente con toda la escuadrilla de los conquistadores y de una indígena, pero no de cualquier indígena. Se dice que la indígena en este caso era una descendiente de los incas, ¿bien? ¿Qué pasa entonces? Ocurre que su padre, el español, se enamoró de esas tierras, se enamoró de la indígena, y por esa razón abandonó a todo su equipo de españoles que continuaron con la conquista. Bien, y se quedó acá, vivió muy feliz con la indígena, se dio a luz a Gómez Suárez de Figueroa, y poco tiempo después el padre de este pues se va a España, porque allá tenía su verdadera familia,
y sus hijos. Bien, mucho tiempo después, pues el padre de Gómez Suárez de Figueroa fallece, razón por la cual Gómez Suárez de Figueroa pues viaja a España con el objetivo de reclamar la herencia que le corresponde. Pero ¿qué hizo la corona española? Pues le negó dicho derecho. ¿Por qué? Porque para la corona española un mestizo no es hijo legítimo de español, no es español puro, y por tanto Gómez Suárez de Figueroa pues no recibió absolutamente nada de la herencia que le debió corresponder. Pero algo bueno tuvo que llevarse cuando llegó a España. Pues bien, cuando Garcilaso de la Vega, cuando Gómez Suárez de Figueroa estuvo en España, pues allá que se estaba viviendo ya en estos años, 1530 y tantos o 40 y tantos, pues nada más y nada menos que el siglo de oro, en especial en la época del Renacimiento. Por eso es que Gómez Suárez de Figueroa va a tener la oportunidad de leer una obra de ¿quién? Del mismísimo Garcilaso de la Vega español. Tanto así pues que él decide cambiar el nombre por Garcilaso de la Vega, pero para marcar la diferencia entre el español y el peruano, pues él decide agregarse el término de Inca, ¿no? Y así tener su título completo, Inca Garcilaso de la Vega. Bien, él justamente va a escribir una crónica que se va a llamar Comentarios Reales. ¿Por qué? Porque este Inca Garcilaso de la Vega, cuando lee las crónicas de Betanzos, la crónica de los españoles, pues él dice claramente que no fue así la historia, ¿no? Así no fue, así no fue. Y es por eso que el Inca Garcilaso de la Vega, pues va a escribir esta obra con el objetivo de desmentir a los españoles y comentar realmente, explicar realmente lo que sucedió, lo que realmente era el Imperio Incaico y lo que sucedió con la etapa de la conquista. Es así, chicos, que vamos a tener que los comentarios reales está dividida en dos partes. La primera parte va a explicar justamente la historia del Perú incaico. ¿Por qué? Porque él, siendo criado por la indígena y sobre todo por la cultura de la madre, conoce muy bien cómo eran ellos. Y es por eso que él va a tener, como dicen, ¿no?, el derecho y el poder de contar justamente lo que realmente era la cultura incaica. ¿Bien? Y él más que nada se va a enfocar en la organización de esta cultura incaica. ¿Bien? Luego, en la segunda parte, vamos a ver que él, más que nada en esta segunda parte, cuyo subtítulo es Historia General del Perú, va a explicar la verdadera historia de las guerras civiles entre los conquistadores. Porque tú debes saber que sí, si bien es cierto los españoles llegaron, Pizarro llegó y todo lo demás, también entre ellos hubo disputas, entre ellos hubo bronca. ¿Por qué? Porque tú debes saber que Pizarro se enfrentó ¿contra quién? Contra Diego de Almagro, ¿verdad? Debido a que la repartición de la tierra no fue correctamente bien proporcional. Y es por eso que Diego de Almagro pues se va a enfrentar contra Pizarro y van a salir por los dos bandos. Y esas son las guerras civiles entre ellos, ¿bien? Ahora, otra cosa que también va a realizar el Inca Garcilaso de la Vega en esta segunda parte es reivindicar la imagen de su padre. ¿Por qué? Porque varios cronistas españoles, debido a la acción que hizo el padre del Inca, Garcilaso de la Vega, que fue dejar la conquista y poder quedarse con la madre de este, pues los españoles la tomaron como una traición, un traidor, y es por eso que ellos escribieron varias crónicas o varias cartas señalando la traición del padre de Gómez Suárez de Figueroa. Y es por eso que el Inca Garcilaso de la Vega, ¿qué va a hacer? Va a limpiar esa imagen de su padre, lo va a reivindicar. ¿Entendido, chicos? Muy bien. El otro cronista importante que también tenemos que estudiar aquí es nada más y nada menos que Felipe Huamampoma de Ayala, es de la vertiente indígena. Él justamente escribió esta famosa crónica llamada Nueva Corónica y Buen Gobierno. Así, chicos, corónica, ¿entendido? En esta primera parte, porque también está dividido en dos, en Nueva Corónica, él también, desde su perspectiva, va a contar lo que realmente fue el Imperio Incaico, la organización que tuvo el Imperio Incaico, y sobre todo va a enaltecer a todos los incas que tuvo esta etapa del Imperio Incaico. ¿Entendido? Pero en la segunda parte, que se llama Buen Gobierno, lo que va a hacer nuestro amigo Felipe Huamampoma de Ayala es denunciar los diversos abusos que cometieron los españoles. Abusos que, dicho sea de paso, la corona española no sabía.
¿Por qué? Porque estaban en España, pues. Y los diversos virreyes que habían acá, pues hacían cualquier cosa, chicos, ¿no? Hacían cualquier tipo de cosa que la corona española no sabía, o si sabía, jamás hizo nada para poder frenar las cosas, ¿bien? Ahora, estas denuncias no solamente fueron escritas, como tú debes saber, Huamampoma Ayala también agregó ¿qué? Agregó diversos dibujos, donde por ejemplo tú ves acá justamente una expresión gráfica de lo que eran los diversos abusos que se cometían en el imperio, en este virreinato del Perú. Así también vamos a ver que Felipe Huamampoma Ayala va a dar también una propuesta de solución ante ello. ¿Cuál es? Justamente él propone que deben existir aquí en este territorio dos repúblicas, la República de los Indígenas y la República de los Españoles, y que cada república pues maneje a su gente sin ningún problema, ¿entendido? Y luego de poner todo esto y poder generar toda la obra, pues él tenía la intención de enviar su obra ¿a quién? Al mismísimo rey de España, Felipe III, para que él se entere, ¿no? Gráficamente de lo que verdaderamente estaba sucediendo en el virreinato de Perú. Lo lamentable, chicos, es que el barco donde estaba la obra, pues jamás llegó a España, ¿bien? Perdón, la obra jamás llegó a España. Lamentablemente el barco pues hizo una paradita en Dinamarca y ahí se quedó la obra, que 300 años después, es decir, ya en los años 1800, se descubre y se informa pues que ahí estaba la obra de Felipe Huamampoma de Ayala, lo que generó que lamentablemente jamás ningún rey de España se enterara desde su testimonio lo que verdaderamente sucedía, y tampoco se enteraron pues de la propuesta que hizo Huamampoma de Ayala, ¿bien? Además que recuerda, ya está, si son 300 años después, ya estamos en los años 1800. ¿Y qué está ocurriendo en los años 1800? Pues el proceso de la independización, ¿entendido, chicos? Entonces, esta es más que nada la literatura de la vertiente española. Por otro lado, tenemos la vertiente quechua, chicos. La vertiente quechua, como bien dice su nombre, ¿no? Vamos a tener obras utilizando a los personajes de esta época del Imperio Incaico, ¿entendido? Y se van a crear obras teatrales, ¿bien? Donde pues utilicen estos personajes dignos de la época incaica, ¿entendido? Una de estas obras teatrales es nada más y nada menos que el drama Ollantay, ¿entendido? Este drama Ollantay, pues, va a tomar en cuenta y va a mencionar a varios personajes del Imperio Incaico y, ojo, también va a tener influencia del famoso siglo de oro que se está viviendo en España. ¿Cómo así? Ahorita te demuestro. Primero que nada, Ollantay, ¿quién es? Es uno de los mejores guerreros que tuvo el Imperio Incaico. Imperio que, según la obra, pues estaba a cargo de ¿quién? A cargo del Inca Pachacútec, ¿entendido? ¿Cuál fue el problema y el pecado de Ollantay? Pues el de enamorarse de la princesa Cusicoyor, hija justamente del mismísimo Inca. Y no solo enamorarse, sino casarse con ella en secreto, chicos. Cuando el Inca se entera de ello, pues rápidamente castiga a los dos enamorados. A su hija, pues la encierra en una yaguasi, que es en este caso un calabozo, chicos. Ahora, una pregunta, ¿tú te acuerdas que en el siglo de oro nosotros vimos una obra teatral cuyo príncipe estuvo encerrado en un calabozo? ¿Te acuerdas quién era? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el príncipe que estuvo encerrado en un calabozo allá en esta época del siglo de oro? Por mandato de su padre todavía. ¿Te acuerdas? Segismundo. Claro que sí, Segismundo, ¿sí o no? ¿De qué obra? De la vida es sueño. Ah, entonces ya estamos viendo la influencia del siglo de oro, ¿sí o no? Claro que sí. En el caso de Ollantay, afortunadamente él no fue capturado por los soldados del Inca, porque esa era la misión. Y es por eso que Ollantay en este caso va a llegar hasta ¿dónde? Va a llegar hasta el Antisuyo, ¿no? Y ahí va a empezar a organizar varias revueltas contra el Inca Pachacútec. ¿Para qué? Para recuperar a su amada Cusicoyo. Pero estas revueltas pues va a demorar mucho tiempo, ¿no? A tal punto que pasan años y años y años que el bando de Ollantay pues quiere ir en contra del Inca y no puede, ¿entendido? Lo que no sabe Ollantay en este caso pues es que el Inca Pachacútec ha muerto y ahora está en su cargo del Imperio Incaico, ¿quién? Otro Inca, que es el hijo Tupac Yupanqui, chicos.
Y Tupac Yupanqui, cuando se entera de la revuelta que hay en el Antisuyo, pues él va a mandar ¿a quién? Va a mandar a uno de sus mejores soldados, que es Rumiñahui, a poder capturar, en este caso, al rebelde y poder presentárselo ante el Inca para poder dar una solución y un castigo digno. Rumiñahui pues llega al Antisuyo, se hace pasar por un seguidor también de las ideas de Ollantay y al final lo captura y lo lleva justamente ante el Inca Tupac Yupanqui. Ollantay cuando está frente al Inca Tupac Yupanqui pues le dice, ¿no? Le explica las razones por las cuales estaba haciendo tantas revueltas allá en el Antisuyo. Es en ese momento que se aparece ¿quién? Se aparece Ima Sumac. ¿Y quién es Ima Sumac, chicos? Es una chiquilla, ¿hija de quién? Hija de Kusi Koyor, que después de nacer, pues rápidamente la sacaron del calabozo a la niña y ella fue criada justamente en otro lugar. Y es justamente Imazuma que llega ante Tupac Yupanqui y ante Ollantay señalando que acaba de descubrir a su madre que está encerrada en un calabozo. Y es en ese momento que Ollantay se entera que fue padre de esta mujer, de esta chiquilla. Y el Inca Tupac Yupanqui, pues viendo la situación y entendiendo todo lo que ha sucedido, pues él aplica el poder. ¿Cuál va a ser esta? Pues el de perdonar a Ollantay, a liberar a su hermana y que de esa manera pues la familia se vuelva a unir, chicos. Ahora, el tema principal de Ollantay, ¿cuál es? Justamente el amor y el poder. Ahora, una pregunta más. ¿Tú te acuerdas que en la otra obra del Siglo de Oro, que es Fuente Ovejuna, te acuerdas en este caso, quién fue el personaje que perdonó